y poder conversar con él para los oyentes. Él es José Luis Ramírez, es internacionalista, profesor, abogado, fue secretario general de la CAF y además fue asesor muy de la mano derecha en temas jurídicos de el señor Luis Almagro, o sea, jurídicos, asuntos políticos, exsecretario de la OEA. Señor Luis Ramírez, gracias por atendernos hasta ahora en Washington. Gonzalo, muchísimas gracias a ti y un saludo para tus compañeros y para la audiencia en Panamá. Don José, lo ocurrido el día de ayer en aguas internacionales viola el derecho internacional. Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos, Gonzalo, por varios motivos. Primero, creo que sería esencial poder aclarar realmente cuál es el alcance de la acción que llevó a cabo ayer el gobierno de los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump anunció a través de las redes, mediante la cual, en una aparente acción de interdicción, se ataca a un barco, inicialmente fue lo que se mencionó, que estaba en aguas por precisar, y cuando digo por precisar, eso tiene un alcance importante desde el punto de vista del derecho internacional, y fue destruido. Luego hemos visto que al parecer no era un barco o un buque, como se llegó a mencionar. Aparentemente es una lancha rápida. El número de personas que iban a bordo es incierto, a pesar de que el presidente Trump habla de 11 personas. No parecería que fueran tantas. Se habla de una cantidad de droga que iría a bordo. Tampoco se sabe cuál es esa cantidad, porque en la medida en que se destruye la embarcación, es difícil poder establecerlo. Y aquí comienzan entonces más especulaciones que otra cosa. Entonces, si me permites, Gonzalo, hay que tener claridad de estos hechos, de estas preguntas que todavía no tienen respuesta, para poder avanzar en los escenarios. Todo lo que voy a mencionarte al respecto es especulativo entonces. Pero ahí la duda que surge es a quién creerle. O más que a quién creerle, bueno, ¿cuáles son los organismos que tienen que fiscalizar lo ocurrido el día de ayer? Porque nos quedamos con una sola versión, la versión del presidente Donald Trump y de sus halcones desde el Salón Oval, que eran miembros del Tren del Agua, que eran 11 personas que estaban transportando drogas. ¿Quién hace la labor de fiscalización en estos casos? Totalmente de acuerdo. De nuevo, volvemos a la pregunta inicial, que mientras no se tenga claridad sobre los hechos, va a ser también difícil establecer a quién le corresponde. Voy a comenzar por el final con respecto a tu pregunta, Gonzalo. ¿A ¿Cuál es el objetivo central? Creo que el presidente Trump dijo con toda claridad, palabras más, palabras menos, tengan claro lo que estamos dispuestos a hacer. Es decir, es un mensaje que se está enviando a las autoridades venezolanas a las que vincula el presidente Trump directamente con el Tren de Aragua y con el Cartel de los Soles, como él lo ha venido mencionando. Y de hecho se dijo que las personas que estaban dentro de la embarcación pertenecerían al Tren de Aragua. Entonces, ahora sí entremos en el campo de las especulaciones, Gonzalo. Primero, ¿dónde se llevó a cabo la acción? De acuerdo a la Convención de Derecho del Mar del año 82 de Naciones Unidas, cada estado ribereño que tiene eh, costa por derecho propio tiene 12 millas, que son las 12 millas de su mar territorial. Desde esas 12 millas en adelante se cuentan 200 millas hacia adelante de lo que se llama la zona económica exclusiva. Después de esa zona económica exclusiva, y si no hay más zonas económicas exclusivas de ningún estado, ya se habla de aguas internacionales en las cuales, o mar internacional, en las cuales existen una serie de normas y procedimientos para poder actuar. Volvamos al primer escenario. Sucedió esto dentro de las 12 millas.
de alguno de los estados que hay en el Caribe. Recuerda que hay una cantidad de islas después de Venezuela y hacia los Estados Unidos. Ningún estado puede actuar, tercer estado, en esas 12 millas para llevar a cabo acciones de interdicción, sino que le corresponden al estado ribereño. Ponle tú que haya sido sobre las 12 millas venezolanas. Deberían haberse, las autoridades de los Estados Unidos deberían haber concertado o actuado conjuntamente con las autoridades venezolanas. Esto está descartado porque el estado de la situación que se vive en este momento entre Estados Unidos y Venezuela no permitiría hacerlo. ¿Fue en las 12 millas de alguno de los otros estados ribereños o de las islas que hay en el Caribe? No tenemos idea. No podría de todos modos haber actuado unilateralmente. Pasamos a las 200 millas de la zona económica exclusiva. Para actuar en estas 200 millas, uno, lo primero que se pide es que haya una comunicación con el estado al cual pertenece la nave. Tú sabes que todos los barcos deben tener una bandera y están adscritos a una jurisdicción del estado bajo cuya bandera Claro. están navegando. ¿Se sabe a qué país pertenecía? ¿Estas lanchas rápidas tienen una bandera o no? ¿Se llevó a cabo una solicitud para poder actuar en un acto de interdicción sobre esa nave? Nada de esto lo sabemos en el momento. Lo que sí es cierto, por consiguiente, es que más allá que el respeto por normas del derecho internacional, aquí lo que se llevó a cabo fue un acto de fuerza para demostrar que el Ujú. gobierno de los Estados Unidos justifica la presencia militar en la zona. ¿Ante qué tribunal se podría actuar? Dependiendo, primero que todo, quién tendría interés en exigir algún tipo de responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos. De momento, no parece absolutamente que haya ningún interés por parte de ningún Estado de llevar esto ante un tribunal. En caso de hacerlo, sería ante la Organización de las Naciones Unidas sobre la base del derecho del mar. Es que precisamente, don José Luis, escuchándolo atentamente y más aún por la experiencia adquirida por usted en la región, es por lo que yo veo un desplazamiento pocas veces visto en el continente, ojo, no en el Caribe ni nada, en el continente, un desplazamiento de embarcaciones de guerra pocas veces visto, si no es que la primera vez, ese despliegue a esa magnitud, por un lado. Pero por otro lado, veo una región eh, con expectativas y sin mayores pronunciamientos. Los que he escuchado son Argentina le dice a sus connacionales que no viajen a Venezuela. Una de estas islas del Caribe también que no viajen a Venezuela. Pero aquellos pronunciamientos allá de las décadas de los 70 y de los 80, donde habían otras realidades y otros actores, obviamente, no lo percibo ahora a pesar de este gran desplazamiento de embarcaciones de guerra por parte de Estados Unidos. Tienes toda la razón. Mira, recuerda, bueno, dos hechos. Uno que ustedes vivieron directamente en Sí, Panamá, así es. en el año 89, pero previo, en el año 83, la invasión a la isla de Grenada, que hubo desplazamiento militar, anfibio, fuerza aérea, y luego durante la invasión a Panamá en el año 89. Pero lo que se ve ahora es bastante fuerte en cuanto a que ya no hay necesidad del uso de tropas en el número que se llevó a cabo para la invasión de Grenada, luego la invasión de Panamá en el 89, sino que si lo que se busca, como se ha dicho, es la posible extracción o aniquilación del presidente Nicolás Maduro con un dron o con un misil, como lo hicieron hace poco en Irán, sería suficiente. Sin embargo, y volviendo al punto que nos convoca en este momento, yo creo que el presidente Trump necesita justificar acá dentro de los Estados Unidos y sobre todo ante su público, su constituency, que él está
operando sobre la base de los presupuestos que dijo defender en la campaña para ser presidente y ahora desde que llegó, y es que está atacando los carteles de la droga de forma directa. La gran pregunta es, y desde el punto de vista jurídico, y Gonzalo, ahora que lo mencionabas, desde el punto de vista del derecho internacional público, el narcotráfico es un delito, es un crimen. Pero de ahí a compararlo, a equipararlo con terrorismo, pues definitivamente hay una diferencia muy grande. Bueno, Y de todos modos, desde el punto de vista del derecho internacional público, no existe una justificación en principio a lo que ocurrió ayer. De nuevo, esto es una especulación mientras no sepamos exactamente qué fue lo que pasó. Pero en principio, escuché ayer declaraciones de WOLA y de Human Rights Watch en las que dicen que acá lo que hubo fue una violación clara del derecho internacional público y que puede haberse tratado de un crimen en aguas que pueden ser en zona económica exclusiva o en alta mar. usted sabe, en esto yo comentaba en el programa de ayer en la tarde, que cuando ayer, anoche y antes de anoche, cuando voy a mi cuarto, estaba mi esposa escuchando una cantidad de entrevistas a expertos, como el que tenemos aquí, por ejemplo, y otros más. Y a mí me ha venido un pálpito. A mí me ha venido un pálpito de lo que... Don José Luis, es que yo trato de resistirme a la idea de la invasión. Porque precisamente, porque como la vivimos en Panamá y sé lo traumático que es, no se lo deseo a nadie, pero al mismo tiempo deseo vehementemente que Venezuela retorne a la democracia. Pero a mí me ha venido un pálpito escuchando a tantos expertos. He comenzado a sospechar que el dictador Maduro, o más que el dictador Maduro, el régimen dictatorial en Venezuela, va a terminar siendo presa de los carteles del narcotráfico. Porque comienzan a constituirse ahora en un obstáculo para su negocio. Un experto de las tantas entrevistas que ella escuchaba decía, porque fíjense que el grueso del tráfico que va hacia Estados Unidos va por el Pacífico, no por el Atlántico o por el Caribe. Pero para efectos prácticos del negocio de estos carteles, el régimen venezolano ahora se constituye, con este desplazamiento de Estados Unidos, se constituye en un obstáculo para su negocio, para su desgracia de negocio. Cuidado que son esos carteles los que se encargan, o como dicen los españoles, los que se cargan al régimen de Venezuela. Ahora, eso no es garantía de que el resultado final es el deseado por aquellos que nos sentimos comprometidos con la democracia. Pero en el supuesto de que esta embarcación de ayer llevara, porque a mí sí me llamó la atención los 4 motores fuera de bordo, llevar un cargamento no era 1 kilo, llevaba 4 motores, tenía que haber llevado un cargamento muy atractivo, por decirlo menos. De manera que cuidado que es por esa ruta que este asunto tiene un desenlace. Y no sé si el remedio será peor que la enfermedad, entonces. Si me permite 2 comentarios breves. Por supuesto. Primero, recuerdo que cuando la invasión a Panamá, yo trabajaba como investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá y me entrevistaron para preguntarme qué opinaba. Yo dije que estaba totalmente en desacuerdo y en contra de la invasión a Panamá. La siguiente pregunta obvia del periodista fue, ¿entonces usted apoya a Noriega? Le dije, "Jamás y bajo ningún concepto. Noriega es un dictador, es un criminal y en aras de lograr la democracia en Panamá, Noriega no tiene por qué estar ahí. Pero son 2 cosas completamente distintas. Diferente. El respeto a las normas del derecho internacional público, que es lo que tú mencionabas, y lo mismo pasa con Venezuela. Yo me opondría a una acción unilateral en Venezuela, porque si se hace una acción multilateral autorizada por Naciones Unidas vía capítulo 7 de la Carta de la ONU, autorizada por el Consejo de Seguridad, es una cosa. Otra es actuar unilateralmente. 2, acabas de decir algo que es muy importante. Fíjate lo que pasó con la lancha. Primero hablan de 11 personas. Parece que es una lancha no tan grande para 11 personas, pero igual podría llevarlas. Más un cargamento grande de cocaína u otro estupefaciente.
nadie lo va a saber. La destrucción no va a permitir saber realmente cuántas personas estaban allí. ¿Qué indica? Y esto lo hablé con un oficial retirado de la Armada hace poco, colombiana, me dice, mire, para una labor de interdicción, primero que todo se averigua la bandera a la cual está adscrito el buque y se hablaría y pediría permiso a ese país para poder llevar a cabo la labor de interdicción. Dos, a través de las frecuencias de radiodifusión o con señales, se le exige que pare. Tres, si no para, se hacen disparos de advertencia. Cuatro, si llega a haber respuesta militar, disparos por parte de la nave, se podría disparar contra la nave. Aquí, por lo que vemos, no se hizo, no se cumplió ninguno de estos procedimientos y se procedió de inmediato directamente al bombardeo. Es decir, esto es lo que deja demasiadas preguntas y dudas sobre si la operación, tal y como se llevó a cabo, eh, cumplió con los estándares previstos a nivel internacional o más bien se trató de un acto unilateral de fuerza por parte de los Estados Unidos. Fíjese que yo tengo de mi parte una última consulta y duda. El profesor y yo tenemos un debate, don José Luis, con respecto a la posición de Panamá. Ujú. Eh, y sabiendo que al presidente Molino le priva el tema internacional, porque es así. Yo soy creyente de que Panamá, teniendo una silla en el Consejo de Seguridad, tiene una voz importante en este tema y en estos asuntos. Eh, y Panamá, más allá de estar a favor o en contra, de condenar o no lo ocurrido el día de ayer, yo soy creyente de que tiene que haber un pronunciamiento y no puede quedarse como siempre se queda, ¿no? A la expectativa, ahí como Suiza. Usted, ¿qué ha pasado y que ha estado dentro de organizaciones multilaterales que, amén de que estén cuestionadas, criticadas en la actualidad, usted cree que Panamá, siendo quien preside hoy el Consejo de Seguridad, debe levantar la mano y hacer que su voz se escuche? Es un tema complejo, Gonzalo, porque tienes que evaluar varias circunstancias. Hay una frase famosa de las relaciones internacionales que dice que los estados no tienen amigos sino intereses. Y salvo que realmente estés comprometido con temas de principios del derecho internacional público, en los cuales actúes sin importar en la forma en que te vaya a afectar una denuncia de este tipo a tu propio país, pues seguramente tratarías de actuar con mucha prudencia. Ahora, el hecho de que Panamá tenga la presidencia del Consejo de Seguridad implica que está actuando a nombre del Consejo de Seguridad en su conjunto. Y dos, también sabemos que no se va a aprobar ningún tipo de decisión dentro del Consejo de Seguridad mientras uno de los 5 miembros permanentes, en este caso Estados Unidos, que está directamente involucrado, no vete esa decisión. Es decir, el Consejo de Seguridad no va a actuar sobre el tema. Entonces, si Panamá desea hacerlo como un tema principista, podría hacerlo sin lugar a dudas, pero no necesariamente como presidente, sino como representante de Panamá, porque la presidencia en principio no toma partido, sino que es la que ayuda a moderar el debate de forma amplia. Pero hay con toda seguridad un representante panameño que sí puede hacerlo en ese momento. No veo a Panamá levantando la mano en este momento en contra de los Estados Unidos, porque lo que llaman los politólogos la correlación de fuerzas seguramente no le es favorable y debe haber hecho ya algún tipo de sondeo interno para ver cómo está el ambiente dentro del Consejo de Seguridad y sobre esa base es que tomaría o no una decisión en ese sentido, pero no veo realmente a Panamá jugándose por esta circunstancia. Oiga, finalizo con esta grandiosa oportunidad que nos ha dado don José Luis con un comentario que me llega aquí de un oyente que evidentemente conoce el tema de embarcaciones y demás. Y escuche lo que dice. Esa lancha de a vaina llega a San Andrés. Locura pensar que llega a costas de Estados Unidos desde Venezuela.
Eso era un bongo. Además, no se le ve una gran cantidad de combustible en cubierta, que es lo que tenían que tener a montones para poder hacer viajes largos. No se ve en el video grandes cantidades de bidones de combustible. Esos 4 motores chupan gasolina un montón a esas velocidades. El oyente, don José Luis, sabe de tema de barcos, pero yo nada más le digo al oyente, cuidado porque esas embarcaciones, por lo que nos han explicado, no es que van de punto A punto B directamente. Es que lo que nos han explicado es que toda la región es utilizada para llegar, en este caso, hasta las costas de Estados Unidos. En otros casos, para llegar a Europa, que sí, bueno, obviamente ya es otro, para viajar a Europa es otra historia. Pero los expertos nos han dicho que es que la región entera del Caribe, las islas, tierra firme, es utilizada para mover esta droga. Le respondo yo al oyente. Pero bueno. Don José Luis, qué gusto. Muchísimas gracias. Por el contrario, a ustedes y a lo que te decía tu oyente, tienes toda la razón. Puede ser que en algún sitio, en zona económica exclusiva por donde iba transitando, haga transbordo de la carga que lleve a un buque más grande o pueda dejarla en alguna de las muchas islas del Caribe o de los islotes donde puede ser retomada por otra embarcación. Sí. Infortunadamente, estos carteles de la droga tienen todo un entramado montado. Muchísimas gracias a ustedes, a su audiencia, Gonzalo, por la invitación. Gracias, José Luis. Gracias a usted. 8